pues he iniciado la grabación. Les pido a las personas que están en sala silenciar sus micrófonos. Ahí se oye, a veces no, que Dalila tiene que subir el volumen a lo suyo. Me quiere subir. No, no eres tú. Ahí está, mira. Yo voy a irlos silenciando para poder comenzar. Muchas gracias por estar presentes en esta sesión del consultorio museológico que se llama ¿Cómo participo en el mapeo de museos y colecciones arqueológicas? Gracias por unirse. Este es un esfuerzo que estamos haciendo en conjunto entre el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y el Programa Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional. Y le doy la palabra a Laura López del ICANN para que les presente la intención y comencemos a hablar del instrumento. Laura. Gracias, María. Buenos días a todos y a todas. Maravillada de poder tener este espacio y esta oportunidad para pensar en estas colecciones arqueológicas, puesto que desde el año pasado hemos venido identificando junto al Programa de Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional y otras entidades que hay unas inquietudes y unas necesidades frente a las colecciones arqueológicas, pero también a estas entidades museales. Es decir, que desde el Programa de Fortalecimiento de Museos se define una entidad museal y desde ahí digamos que hay unos lineamientos y unas necesidades de reconocer unas entidades, pero que solamente en términos de la organización y de la entidad pues lo maneja y brinda asesoramiento pues el Museo Nacional. Sin embargo, desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, cuando hablamos de colecciones arqueológicas, pues la autoridad entra a ser el Instituto Colombiano y hemos visto la necesidad de acompañar desde la asistencia técnica a las colecciones arqueológicas, a parques arqueológicos, a bienes muebles que tiene alguna casa de la cultura, alguna alcaldía, una biblioteca, un colegio, y que hay unos deseos también de conformar unos museos arqueológicos, aunque digamos que ya tienen unas salas de exposición o de reserva que están abiertas al público. Y eso ha implicado también una necesidad de reconocer estas colecciones arqueológicas dentro de las determinantes del ordenamiento territorial en el nivel 3 como parte del patrimonio arqueológico. Eso nos ha llevado justamente a pensar en cómo generar un diálogo intersectorial donde reconozcamos la coexistencia de patrimonios en un mismo lugar. Entonces hemos tenido, por ejemplo, una Casa de la Cultura que tiene colecciones de 7 tipos y que está pidiendo también como ayuda y auxilio para poder manejar de una mejor manera las colecciones. Entonces, pues ahí venimos a darnos cuenta que hay una coexistencia, que hay unas instituciones y unas competencias específicas. ¿Me colaboras con la siguiente, María, por favor? Y en ese sentido, pues lo que hemos encontrado desde el Museo Nacional es que ellos manejan un registro que se llama SIMCO, que es el Sistema de Museos Colombianos, y que si bien ellos han sido muy juiciosos en todo el proceso de formularios, de inventarios, de catalogaciones, de procesos de acompañamiento, nosotros al nivel del ICANN, digamos que no hemos hecho un primer diagnóstico donde podamos tener claridad los sitios que se encuentran con colecciones arqueológicas y están abiertos al público. ¿Eso qué ha significado? Que desde el instituto hemos venido realizando un proceso de capacitación frente a los procesos de registro y tenencia de bienes muebles, pero también frente a los instrumentos que han sido aplicados para poder, digamos que sacar esos bienes muebles que dentro de unos procesos de intervención, como han sido unas autorizaciones de intervención arqueológica, unos programas de arqueología preventiva, unos hallazgos fortuitos, unos procesos heredados de personas que han ido entregando de generación en generación algunas piezas. Y eso también pues nos hemos dado cuenta que está muy bien referenciado dentro de los planes de desarrollo territorial. Es decir, hay una necesidad identificada desde los entes territoriales y desde los municipios que los mayores indicadores pues están relacionados con colecciones
en el plan de desarrollo. Y eso nos lleva a pensar justamente en cómo desde estos diálogos intersectoriales e interinstitucionales vamos a generar unos procesos de planeación a corto, mediano y largo plazo, unas proyecciones, ¿cierto? Para mirar qué se requiere, si requiere procesos de capacitación, procesos de formación, procesos de gestión, cursos específicos en gestión de estas colecciones, y el tema de políticas, que será una cosa pues ya más futura, pero que es necesario pensarla y que con toda la iniciativa desde el Museo Nacional, pues vimos que era necesario articularnos y por eso hoy estamos inaugurando este gran espacio. Muchas gracias, María. Entonces, para que ustedes nos cuenten también qué fue lo que se identificó desde el programa de fortalecimiento de museos y poder iniciar a entender ese catálogo. Gracias. Muchas gracias, Laura. No sé si Luis Carlos Manjarres ya se pudo unir. Hola, buenos días para todos y todas. Primero, celebrar el espacio y agradecer al equipo del ICANN, quienes, gracias a ustedes y a la comprensión mutua que tenemos de las iniciativas territoriales, hemos podido avanzar y llegar a este espacio, saludando a todos los museos que nos acompañan el día de hoy, a las instituciones y a las colecciones y las personas que están como gerientes de colecciones arqueológicas y de museos arqueológicos y sitios arqueológicos del país. Digamos que desde que arrancamos en el programa de fortalecimiento a trabajar en torno de generar mayores capacidades museológicas en los museos territoriales, hemos tenido un diagnóstico. Y es este panorama que estamos viendo en esta presentación, que implica, María, confírmame si es saludo, presentación o si ya puedo entrar en materia en términos al panorama y lo que hemos encontrado. Entendí que, porque casi no logro conectarme, entendí que ya puedo entrar en materia, ¿cierto? Sí, sí, señor. Ah, vale, perfecto, quería confirmar. Listo, entonces hemos encontrado el siguiente panorama. Tenemos 509 museos inscritos en el sistema de museos colombianos, 5, de los cuales de estos 509 museos, el 48% está inactivo, es decir, tiene un registro, pero el registro debe actualizarse cada 3 años. Este es un procedimiento normativo reglamentado en la resolución 1975, 1974 y 1976 del Ministerio de las Culturas. ¿Qué es lo que pasa particularmente con estos museos? Y es que hay una corresponsabilidad con el ICANN como ente rector de las colecciones arqueológicas, y por esa razón es tan importante que tengamos esta conversación conjunta, porque algunos de estos museos, de estos 509 museos, tenemos registrados 57 museos, de los cuales 36 museos arqueológicos, ya para entrar en especificidades, específicamente, tenemos 200, de los 509, 292 vencidos con el 48%, 216 museos activos con el 42%. De estos museos, el 71% son museos de la sociedad civil, iniciativas de la sociedad civil, es decir, que son organizaciones sin ánimo de lucro de la sociedad civil o pueden estar articuladas a una institución sombrilla superior que tenga sin ánimo de lucro, ejemplo, instituciones educativas. Y hay un 28% de museos públicos y un 1% de museos mixtos. De este panorama, hay 57 museos que son arqueológicos, de los cuales de entrada sospechamos que hay un subregistro, porque muchos consideran o tienen más acotados o mejor reglamentado su relación, o es más orgánica su relación con el ICANN por la tenencia de las colecciones arqueológicas y no con el museo. Entonces, el ejercicio que hicimos es un poco, o que estamos generando con esta herramienta, es equilibrar y comunicar que la responsabilidad de los reportes y la comunicación se debe dar en conjunto en los dos escenarios.
Es decir, que en Colombia, en este momento, si uno se va estrictamente a lo normativo, hay 21 museos activos arqueológicos. De estos museos registrados con colecciones arqueológicas, el número de museos registrados con colecciones arqueológicas, pues está por establecer, pero hay un componente muy importante de estos museos que son 139 museos que usualmente son de iniciativas étnicas, afro y étnicas indígenas, con colecciones arqueológicas, y ahí tenemos 139 museos a los cuales el programa les está brindando asesoría y acompañamiento y fortalecimiento para poder estar al día con lo normativo. El panorama, digamos, hemos notado sobre todo por solicitudes de las entidades territoriales, alcaldías y gobernaciones, que hay una demanda muy importante sobre el cuidado de las colecciones arqueológicas, además de reportes de la ciudadanía que anuncian o que exigen, digamos, el gobierno y el ministerio han diseñado distintos mecanismos para poder mapear necesidades de las comunidades. Y si nosotros revisamos los resultados del plan, de las consultas y de los diálogos del Plan Nacional de Desarrollo y demás, sale mucha demanda de la necesidad de espacios para la conservación y la tenencia de colecciones arqueológicas. Entonces, en gobiernos para el pueblo, en pactos culturales por la vida y por la paz, en los diálogos en torno a la Ley General de Cultura, hay una demanda específica de promover el fortalecimiento de museos arqueológicos, pero también de colaborar a personas que ya tienen resuelta la tenencia, un programa de activación de ese patrimonio en los territorios, bien sea porque la persona que tiene la tenencia está interesada en hacer ese ejercicio o esa misionalidad, o porque reciben una donación o reciben un fondo, por ejemplo. Ustedes saben que también el país, a través de las obras y de las mega obras, estamos teniendo cada vez más hallazgos, y los planes de arqueología preventiva de estas obras requieren un lugar de destinación de esas colecciones y un plan de activación de ese patrimonio. Entonces, nosotros usualmente recibimos unos 50 derechos de petición o asesorías desde distintos puntos, y un componente, el 10%, a veces es el 20% de estas solicitudes son específicas de museos arqueológicos, con la, con la, con la, ya, que, listo, denme un segundo. María, ¿puedes continuar un segundo, porfa, que se me cruzó? Buenos días. No, pues creo que el panorama está establecido. Podemos pasar al instrumento para que después ustedes nos puedan hacer preguntas. Entonces, le doy la palabra a Licán. Gracias, María. Entonces, ¿a quién está dirigido el formulario teniendo en cuenta ese panorama que nos presenta Luis Carlos y la necesidad de ser espacios de divulgación y de exposición de las colecciones? Pues entonces, este formulario que hoy luego vamos a presentar está dirigido a todas las entidades museales, a museos sin registrar, a asociaciones o personas que custodian bienes arqueológicos y garantizan el acceso al público, que exponen las colecciones que tienen en su pertenencia, en su custodia. ¿Qué significa? Que digamos que va a haber un grupo específico que sabemos que no es todo y que no es la necesidad nacional, pero en términos de colecciones, digamos que es otra la necesidad, y que nos interesa justamente articular con los entes territoriales, como lo plantea Luis Carlos, para poder brindar un acompañamiento mucho más certero frente a las necesidades que se tienen en el territorio. ¿Para qué hacer esa caracterización? Necesitamos identificar los actores, necesitamos saber
cómo están, digamos que, conformadas esas colecciones en términos de si el predio pertenece a un ente privado o público, si la estructura de la entidad pertenece a otro, si la tenencia arqueológica es del mismo o es de otro, porque hemos evidenciado esos conflictos y esas tensiones entre pues, los predios en donde se albergan, la infraestructura donde se alberga y quienes realmente, a quienes se les ha entregado la tenencia por parte del ICANN. También esto es una necesidad para planear y ordenar el territorio, y eso implica también empezar a acostumbrarnos que el patrimonio arqueológico también debe tener un presupuesto dentro de los planes de desarrollo y los programas de ordenamiento territorial a nivel nacional. Eso implica recursos, programas, proyectos, estrategias que son necesarios vincular a nivel, digamos, de las entidades territoriales. También es necesario fortalecer los procesos de gestión, de eso estamos súper seguros, pero necesitamos identificar unas particularidades. Por eso el formulario no es corto, quiero decirles, pero nos permite pensar en todas esas necesidades identificadas para programar a corto, mediano y largo plazo una serie de capacitaciones, de socializaciones, de revisar si podemos buscar apoyo de otras entidades que se requieran para poder avanzar en unas colecciones, digamos, pues mucho más, yo a veces digo que son más decentes, que tengan unas condiciones mínimas y que realmente pues le demos importancia y puesta en valor a lo que tenemos en nuestra custodia. Todo el tema de acompañamiento técnico para también priorizarlo dentro de nuestras actividades desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, pero también desde el programa de fortalecimiento de museos, y identificar esas necesidades para planear acciones conjuntas. Para eso estamos haciendo ese mapeo. ¿Eso qué significa? Que vamos a preguntar unos datos específicos que ya vamos a relacionar, pero que es necesario espacializar. Y eso implica que las colecciones que se registren en este momento y que diligencien el formulario van a aparecer en el Atlas Arqueológico Colombiano. ¿Por qué? Porque los bienes muebles hacen parte de ese patrimonio arqueológico y es necesario que los entes territoriales sepan cuántas colecciones hay en sus municipios y que pues le brinden esos recursos en términos de planeación y ordenamiento. Siguiente, por favor. Bueno, buenos días para todos. Buenos días, dale. Bueno, esta información, así como viene indicando Laura, pues es como información clave que debemos tener como a la mano al momento de diligenciar el formulario. Dado que, pues, como bien estaba indicando, hay preguntas como muy puntuales, muy técnicas, muy de ubicación del registro de la colección. Entonces, pues, es como para que nos vayamos preparando y vayamos como sabiendo qué tipo de información nos van o se va a solicitar en el formulario. Lo primero es como ubicarnos y ubicar la entidad, ¿no? ¿Dónde está nuestro museo? ¿Dónde está nuestra entidad museal? Y aquí tenemos como dos líneas. Uno, la existencia legal o la existencia de esta entidad como entidad museal, como museo, como parque museo, como casa de la cultura, dependiendo de la denominación que tenga. Y también el rol y la identidad de quien diligencia el formulario de registro. Entonces, pues, en función de ello, pues, ¿dónde está ubicada la entidad, no? Pertenecemos a un departamento, un municipio, una vereda, un corregimiento, una comunidad en particular. Entonces, esos datos a veces se nos puede olvidar, como el barrio. Entonces, es como bueno tener a la mano esa información al momento de registrar o diligenciar el formulario. Esta pregunta es clave. ¿Quién administra y de dónde provienen los recursos de mantenimiento de la entidad? Persona natural o persona jurídica. Es decir, tenemos una fundación, la alcaldía, somos nosotros mismos. ¿Cómo se está financiando la entidad? ¿De dónde provienen los recursos? ¿Solamente de boletería? Pero si es solamente boletería, entonces el museo está a cargo de una persona natural, de un colectivo o de una fundación. ¿Por cuáles medios interactúa la entidad con sus públicos o comunidades? Muchos museos, pues, o tenemos
números de contacto telefónico, pues ya como los museos ya en esa transición de los 90, 2000, que todavía pues se hace contacto por teléfono, el teléfono migra también del teléfono alambrado a celulares. Los correos electrónicos, las redes sociales, cómo estamos interactuando con nuestros públicos, si tenemos Facebook, TikTok, Instagram, cómo estamos interactuando, por qué medio nos conectamos cuando la gente quiere preguntar para agendar un recorrido, cuando la gente tiene alguna pregunta sobre la entidad. Entonces es clave como saber y cómo estamos dialogando. Y claro, hay que generar la autorización de contacto en el formulario, pues porque todos estos datos básicamente nos van a permitir hacer ese mapeo y conformar esta base de datos, incluso de diagnóstico y de generación de políticas, como lo estaba diciendo Laura. Es importante, y la imagen que ustedes ven, bueno, aquí a mi derecha de la presentación, pues corresponde con el Atlas Arqueológico. El Atlas Arqueológico, pues es este gran geovisor o plano del territorio nacional, que si ustedes ven, pues tiene un montón de circulitos ahí. Cuando yo me acerco, de hecho, ese link que está ahí abajito de Geoparques ICANN, pues me va a mostrar todos los sitios que se han registrado a la fecha que de donde ha sido o tenemos arqueología o ha salido algo por arqueología de un sitio arqueológico o hay arte rupestre, y justamente es en esta gran plataforma en donde es necesario ubicar las colecciones arqueológicas. Si yo me voy acercando y scroll y me acerco más al territorio, puedo buscar en mi municipio que está registrado como sitio arqueológico. Probablemente en algunos municipios no se han registrado lugares, pues también es un procedimiento que se puede hacer más adelante, pero bueno, aquí la idea es ubicar nuestras colecciones, pero esto va a surgir justamente del diligenciamiento del formulario. Siguiente, por favor. Mientras María, gracias María, pero aquí un dato como clave del Atlas es que se va a migrar la información del Atlas a ArcGIS y eso permitirá pues construir una base de datos que permitirá consultar distintos tipos de información. Y justamente la intención es que en ese proceso de actualización pues se integren estos sitios que ustedes van a reportar y que vamos a ver ahorita más tardecito cómo identificar y espacializar los lugares en los programas que tenemos de acceso libre en la web. Entonces, para que lo tengamos presente. Gracias. Listo. Una vez ubicado como el museo, que era nuestra diapositiva anterior, o la primera parte del formulario, entonces, ¿quién es también el registrador? O sea, ¿quién va a diligenciar el formulario? ¿Dónde está ubicado el museo? Pues nos vamos a centrar en la colección, en lo que exponemos. Y sobre cómo está relacionado el patrimonio arqueológico con la entidad. Esta pregunta pues nos hace alusión es, nuestro museo que tiene una colección arqueológica de tipo mueble, es decir, tengo vasijas, elementos en cerámica, elementos en piedra, elementos en hueso. Nuestro museo puede estar cercano o ubicado en un sitio arqueológico. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de los parques, museo, parques arqueológicos. De hecho, a la izquierda tenemos el Parque Arqueológico de Facatativá, en donde pues la gran colección, si la podemos entender así, pues son todos estos sitios con arte rupestre y es como lo que entendemos como patrimonio arqueológico de tipo mueble, pero en la definición sería como nuestro sitio arqueológico. O sea, no puedo mover el sitio arqueológico para llevarlo a otro espacio. Otra categoría es el área arqueológica protegida. Nuestro museo está ubicado en un área arqueológica protegida. Ahí a la derecha, donde dice el listado de áreas, pues son las áreas que se han decretado o a las que por resolución se han generado una medida de manejo que está en función de la conservación, de la salvaguarda y de la divulgación e investigación del patrimonio arqueológico presente allí. O nuestro museo está ubicado en un bien de interés cultural. Entonces aquí es clave como preguntarnos, pues si tengo una colección de tipo mueble, o sea, de vasijas, de cosas que puedo llevar de un lado para el otro, tengo un sitio arqueológico, un área arqueológica protegida, o puede que mi museo esté en un bien de interés cultural. ¿Cómo pueden visitar los públicos las colecciones? Mi museo pertenece
a una entidad privada, es decir, puede que el museo esté en una universidad, en un colegio, que sea de acceso al público, que esté ubicado en la Casa de la Cultura, que hay básicamente bajo todo este ecosistema o situaciones que tenemos en los mismos territorios, pues como que los gestores y los que nos dedicamos a los museos intentamos y buscamos la mejor manera de permitir que los públicos accedan. Sin embargo, a veces tenemos algunas condicionantes y justamente es por la misma naturaleza. Ya sea un museo jurídico, una naturaleza jurídica de carácter pública, privada o mixta, que básicamente se define es de dónde vienen los recursos para mantener el museo, si son recursos estatales, recursos privados de una fundación, de una entidad, o cuando tengo estas dos categorías, entonces la alcaldía o el Estado pone algún presupuesto, la fundación o la entidad privada pone otro presupuesto, ahí lo que tenemos son museos de naturaleza mixta. ¿Qué tan grande y ¿Qué tan grande y cómo está conformada la colección? ¿Cuántas piezas conforman la colección? ¿Cuántos números, cuántos objetos tengo? Tanto expuestos, en reserva, si tengo procesos de restauración en restauración. Entonces es como toda esta totalización de los objetos que tengo y que conforman mi colección. Número de elementos, cuántas piezas están completas. Ahí a la izquierda, por ejemplo, tenemos unas vasijas del Museo Arqueológico de Soacha. ¿Cuántas piezas estarían fragmentados? A veces pues tengo faltantes, pero hay una pieza con faltantes, o a veces lo que tengo son grandes lotes de volantes de uso, de tiesticos, o sea, pedacitos de cerámica. Entonces es como identificar muy bien cuánto, qué cantidad tengo y cómo está la colección arqueológica. ¿Está registrada la entidad museal ante qué entidad? Acá tengo como dos preguntas. 1. 5, que es el registro que hacemos ante el Museo Nacional y validamos la existencia de nuestra entidad museal, o sea, como el todo, como toda la institución museal. Y la otra es el registro de tenencia ante el ICANN, que básicamente lo que está certificando es la colección arqueológica. Entonces, ahí hay que diferenciar, si en mi museo tengo piezas arqueológicas, objetos arqueológicos, pues si ya hice el trámite de tenencia ante el ICANN, que es independiente o que va paralelo mejor a el trámite que hacemos de reconocimiento ante el programa de fortalecimiento de museos. Bueno, ¿en qué días y horarios tenemos atención al público? El museo abre todos los días, abre solo los fines de semana, a veces solo en las tardes. Bueno, eso ya cada uno creo que lo tiene muy claro. Y la entidad participa de alguna red de museos. Entonces tenemos la red de museos de Cundinamarca, la red de museos de Santander. Básicamente somos partícipes de esta red, pues esto nos va a permitir también generar y realizar actuaciones específicas. Siguiente. No me está actualizando rápido, qué pena. Tranquila, ahí está presente. Entonces, frente a las colecciones, como mencionaba Everardo, unas son como los rasgos generales de todo lo que se tiene, pero vamos a entrar específicamente en el tema que nos compete a nosotros y como identidad, que es el ICANN, y que necesitamos revisar. Entonces, ¿qué tipo de elementos conforman la colección? Si hacen parte de bienes arqueológicos, si hacen parte de bienes históricos, si hacen parte de bienes artísticos, si hacen parte de colecciones etnográficas, si corresponden a temas documentales, como lo que ustedes tienen dentro de esos inventarios que es necesario, como hacer la tarea cada tanto tiempo, identificar a qué pertenece, si hay fósiles, entonces eso pertenece a una colección paleontológica, si hay temas botánicos, bueno, porque todas las colecciones van a variar, ¿no? Y cada una tiene sus particularidades. Si hay documentos de planeación, ¿sí? Si hay un instrumento que tiene el museo, si en algún momento se hizo un inventario, si se tiene un protocolo de manejo, un protocolo de acceso, pues es necesario contar y reconocer también eso. Yo creo que este ejercicio nos ayuda como a revisar qué tenemos, qué no tenemos y qué nos puede estar haciendo falta para garantizar una mejor gestión de esas colecciones. Y frente a la colección arqueológica específica, necesitamos comprender
cuántos elementos conforman la colección. Como decía Berardo, la colección no es solamente lo que está expuesto, sino también lo que está en reserva, lo que está en cajas, que a veces no sabemos, hay unas cajas ahí arrumadas, unos guacales, y cuando uno va a revisar, pues también hay que cuidarse en la salud, ¿no? Y ponerse los tapabocas y cubrirse y mirar qué es lo que hay si no está documentado. Cuáles están en exhibición, en qué vitrinas están, dónde se encuentran, de dónde provienen esas piezas, ¿no? Esos elementos. Si fueron de un programa de arqueología preventiva, si fueron de una donación, si fue de una entrega, si fue de, a veces pueden haber cosas por compra, hay museos que compraron en un momento determinado y pues es necesario saber eso de dónde proviene. Si hay actas que soporten justamente esa información. Se realizan actividades de limpieza, restauración o conservación. Si ustedes dentro de su intuición y dentro de su quehacer dicen, sí, yo limpio las vitrinas con trapo húmedo cada 3 días o cada 8 días, entonces pues contar qué actividades se están haciendo de limpieza, que si se han hecho trabajos de restauración por parte pues, de personas especializadas, o procesos de conservación, que eso también nos ayuda a nosotros, porque una cosa es lo que uno puede hacer intuitivamente y otra cosa es lo que ha gestionado el museo para que especialistas lo realicen. Y cómo gestionan y conservan, si ustedes han formulado proyectos, si existe un banco de proyectos dentro del museo, si existe un banco de hojas de vida, como que podamos conocer cómo ha sido ese proceso de gestión y cuáles han sido los aprendizajes si no se ha pasado a una convocatoria, por ejemplo, los procesos de retroalimentación. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Por qué no pasó? Venga, ¿qué es lo que hace falta para que podamos acompañar técnicamente esa metodología y decir, ah, no, esto tuvo aquí este problema y por eso no pasó, ¿sí? Entonces, poder tener como una claridad de qué es lo que ustedes tienen para poder también solicitar esos acompañamientos técnicos. La siguiente hace relación directamente a aspectos de registro y tenencia. En esos registro y tenencia que estamos mencionando de manera generalizada, pues resulta que toda persona en el país, natural o jurídica, puede registrar y solicitar un certificado de tenencia por parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia para poder custodiar, ¿cierto? Y garantizar la conservación de esos elementos arqueológicos. Antes del decreto 138 del 2019, digamos que solamente se podía con entidades jurídicas, luego ya se dice, no, todo el país, todo ciudadano puede tener la custodia y la tenencia, y esta debe ser solicitada formalmente ante el ICANN. El ICANN, hasta un año, que no recuerdo cuál es en este momento, pero emitía simplemente un correo o un documento. No era un documento administrativo como una resolución, que ahora sí se emite y que es necesario también tener como esa trazabilidad. ¿Qué fue lo que se solicitó y qué fue lo que se reportó ante el ICANN? Si se hizo el proceso de registro, pero nunca se recibió una respuesta por parte del ICANN, pues también es necesario conocerla. Si hay dudas y entonces ustedes dicen, no, es que yo tengo toda esta colección arqueológica, pero llega algún arqueólogo y dice, no, eso no es arqueológico, entonces a usted le genera la duda, ¿no? Entonces usted dice, ah, no, yo necesito un concepto de pertenencia. Entonces hay que revisar esas que les han generado dudas a ustedes y que ustedes no están seguros de que son piezas arqueológicas o que no han sido parte de investigaciones o de procesos de arqueología preventiva, pues es necesario que se soliciten los conceptos de pertenencia de esas colecciones para poder tramitar ese registro de tenencia. Es necesario que tengamos presente que ese registro oficial, esa tenencia ante el ICANN, me genera una responsabilidad como ciudadano. ¿Cuál es esa responsabilidad? Que garanticemos la conservación y el acceso, ¿sí? No podemos decir que esto es mío y que yo ya cerré y que no, nadie puede venir a investigar, que si una persona va a hacer su trabajo de grado sobre cerámica, pues yo no le puedo, le puedo cerrar el acceso. No, eso no se puede hacer porque justamente pues tenemos la Constitución Política de Colombia que habla que el patrimonio arqueológico es de la nación, ¿sí? Entonces, al ser de la nación, pues también es de todos y en ese sentido, pues necesitamos garantizar el acceso.
es necesario que ustedes se abstengan de realizar intervenciones sin autorización del ICANN. El ICANN emite unas autorizaciones a profesionales en las áreas para poder hacer intervención sobre los bienes, y es necesario también que tengamos claro que no podemos comercializar con los bienes, ¿sí? Que esto ya no es aceptado en el país, que por ende no podemos pagar tampoco por ellos, no podemos ni comprar ni vender, para poder generar el traslado de los bienes dentro y fuera del país hay que tener un permiso también del ICANN. Entonces, digamos que esas particularidades son necesarias tenerlas en cuenta a la hora de solicitar el registro y la tenencia. La siguiente. Dentro de ese proceso, digamos, y lo que vemos ahí en imágenes, veíamos unas esculturas en piedra que es necesario también mirar cuáles son los estados de conservación que se tienen en los espacios, por ejemplo, en las instituciones educativas o en las casas de la cultura, porque a veces no son los mejores, entonces hay que revisar también esos temas. Y le doy paso a Museo Nacional. Muchas gracias, Laura, y gracias a todas y todos. Me preguntan si pueden acceder al video de estas charlas. Estamos en ese trámite de ponerlas en línea y espero que prontamente sí. Entonces, la última parte del formulario se refiere a la infraestructura y el equipo humano, ya al funcionamiento también específico del museo. En muchas partes del formulario preguntan si privado, si público, y dirán, bueno, esto parece que se repite, pero nos hemos encontrado también con museos que pertenecen a fundaciones o a entidades sin ánimo de lucro, como que la figura jurídica del museo es una entidad privada sin ánimo de lucro, pero está ubicado en un predio público. Entonces, la distinción entre el predio y la figura jurídica del museo es necesaria. A veces también tenemos que la tenencia de las colecciones arqueológicas ha sido dada a una persona natural, pero que la colección está en un museo de una entidad pública o en un museo privado. Entonces, todas estas cruces que a veces generan tensiones, es importante tenerlas mapeadas para ver qué instrumentos, qué asesorías o qué reglamentaciones podrían sacarse a futuro. Entonces, la propiedad puede ser privada, pública o de otro tipo, el local, si es alquilado o si es propio, si cuenta con servicios públicos, o también aquí hay una parte para otros, dado el caso de espacios museales que se encuentren en territorios donde las formas de vida son diferentes. Estoy pensando en colecciones arqueológicas de resguardos o territorios de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas. Los espacios físicos que tiene el museo y los sistemas de seguridad que también va acompañado por otros, por las particularidades de cada territorio de Colombia. También están preguntas sobre el personal del museo, las actividades permanentes que se realizan con la colección o si de pronto hay actividades itinerantes, la gestión de los recursos financieros, de dónde provienen los recursos para la financiación y sostenibilidad del museo o la entidad que abre al público esa colección. Pueden ser por asociaciones de amigos, taquillas, tiendas, gestión de proyectos y otros. Finalmente también consideramos que muchos museos con muchas dificultades se sostienen con recursos propios y hay que ver las formas de apoyar.
y la investigación y divulgación del museo. Si tiene actividades de apropiación social y también actividades que permitan y que se abran a acciones interculturales, si tiene, supongamos, la posibilidad de que los herederos ancestrales de las piezas interactúen con ellas, también los académicos, también científicos, personas de otras culturas, si hay esas actividades y si hay estrategias y acciones de divulgación y si tienen o no publicaciones. Y finalmente, cerramos con preguntarles por una necesidad principal y por iniciativas, propuestas y un comentario. Aquí les quiero mostrar algo muy básico, pero pues no está de más. Si las casillas son cuadraditas, como se ve aquí arriba, selección múltiple. Entonces, ¿con qué personal cuenta el museo? Pueden seleccionar varios. Pero si las casillas son redondas, entonces es una única selección. Y para las necesidades tenemos selección única porque es una necesidad principal del museo que ustedes quieran priorizar, pero también hay la pregunta por iniciativas o propuestas y comentarios o sugerencias. Ese es el mapeo, es bastante exhaustivo, es largo, como decía Laura, pero esperamos que nos sirva para el Atlas y para plantear acciones a mediano y largo plazo con los museos que tienen colecciones arqueológicas. Laura, voy a poner el video pues, que vaya rodando y abrimos el micrófono para preguntas del público. Sí, por favor. Listo. Entonces, el formulario van a encontrar un link a un video que también es como un tutorial para llenarlo y especialmente para poder poner la ubicación del mapa. Y pues abro el micrófono a preguntas. Supongamos el señor Alfonso tiene una pregunta escrita, no sé si quisiera comentárnosla de viva voz. Y después le doy la palabra al señor Francisco. O no sé, Laura, si quisieras, si tienes algo en el mapa del Museo Arqueológico de Valledupar. Bueno, pues en este momento no tengo un referente así como claro con el Museo Arqueológico de Valledupar. Justamente esas son las necesidades que tenemos que identificar. Y pues si ya hay una consulta específica, yo sí le pido el favor de que se solicite ese tema de la asistencia o se nos notifique al instituto para poderle dar respuesta porque pues no hemos hecho un proceso de seguimiento y demás y hay que revisar primero ese Museo de Valledupar, quién lo tenía, si era la entidad territorial, si era una fundación, si esa colección tiene la tenencia o no, y pues nosotros desde el ICANN lo que podríamos confirmar es en términos de tenencia, porque quiero aclarar que los museos arqueológicos y los parques arqueológicos que no son administrados por el ICANN, pues tienen unas obligaciones por parte de quienes las manejan y por eso necesitamos identificar quiénes las manejan. Entonces, aclarar que este parque no es administrado por el ICANN y por ende nosotros no tenemos como la información directa y nos tocaría entrar a hacer la búsqueda. Gracias, Laura. Le doy la palabra al señor Francisco. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Listo. Bueno, yo trabajo con el
museo, el Museo Arqueológico, y trabajo en la sede de Cali. Mi pregunta puntual, tengo pues dos preguntas como tal en torno a la arqueología, y es, ¿quién debe llenar este tipo de encuestas? O sea, ¿me tengo que dirigir al administrador aquí en la sede de Cali o la dirección principal en Bogotá? O ese tipo de manejos, porque como museo así es una institución más grande, por así decirlo. Y la otra cuestión que tengo es, aquí al Museo Arqueológico de la Merced se acercan muchas personas, algunos que tienen como pequeños museos, eso normalmente en veredas, eh, o personas que se encuentran piezas arqueológicas, incluso dice que si saben, se preguntan cosas como si saben cuánto puede costar. Yo siempre les indico lo de la ley, les recuerdo que es una tendencia, cómo funciona, pero no tengo idea a dónde los puedo dirigir o qué información les puedo dar al respecto. Esas serían como mis dos preguntas puntuales. Gracias. Bueno, en la pregunta inicial, aclarar que el ICANN no tiene sede en Cali. El INCIBA es el instituto que se encuentra en Cali, que es un instituto que maneja el tema arqueológico, digamos que a nivel de la ente territorial, pero no hace parte del ICANN. Eso quiero aclararlo. Por ende, efectivamente, el ICANN pues ya es la sede nacional, que tiene unas sedes regionales, sí, pero necesitamos es pues orientarlos justamente a dónde dirigirse. Yo voy a permitirme copiar en el enlace porque creo que es muy útil para todos. Desde el ICANN hemos modificado el proceso de peticiones, de quejas, de reclamos, de consultas, de felicitaciones, y cualquiera de ustedes puede hacer su solicitud expresa en el link que voy a poner en el comentario. Entonces, para que por favor lo copien y puedan consultarlo en cualquier momento. Igual está en la página del ICANN, pero eso específicamente. Eso ayuda también a responder la segunda pregunta, y es frente al manejo de las piezas, a dónde orientarlos. Hay una obligación por parte de los entes territoriales, que a veces pues tampoco hay claridad en los entes territoriales, y eso hay que manifestar en Colombia, y por eso la necesidad de estos ejercicios, pero si el ente territorial no tiene claridad, sea la gobernación en el sector cultura, o a veces estos departamentos suelen contratar arqueólogos que brindan asistencia técnica, pues ellos pueden orientar. Si no, directamente con el ICANN, y con mucho gusto nosotros brindamos la orientación para que no haya inconveniente. Gracias, Laura. Le doy la palabra a Luis Carlos Manjarres. Bueno, buenos días. Quisiera preguntarle a Alfonso y proponer lo siguiente. Lo que pasa es que este caso del Museo Arqueológico de Valledupar es un caso que data ya 10 años, por una destinación o por unas decisiones de la Secretaría de Cultura. El museo tenía un espacio, son alrededor de 300 piezas que estaban en Casa de la Cultura, y o por una designación de un uso distinto al museo, y en otros lugares uno puede mapear que han dado respuesta, que es con relación a una adecuación que necesitó la Casa de la Cultura. Las piezas se embalaron. Nosotros tenemos relación con la Secretaría, con la Gobernación. Este es un museo distrital municipal. Sí me parece importante que podamos tener en un correo, tanto para el ICANN como para el Museo Nacional, la solicitud y de dónde viene, para poder hacer rastreo y poder investigar un poco en la Secretaría de Cultura de Valledupar, porque sí, ya lleva bastante tiempo. Nosotros revisamos un PQRS y le dimos trámite, porque tanto ICANN como el museo, es que sirve para explicar. Nos llega esa solicitud, un museo que está en una Casa de la Cultura, no, una colección que está en una Casa de la Cultura, que algún tomador de decisión decide embalarla, y nos comunican, y el ejercicio que nosotros tenemos es un traslado de responsabilidad y hacerle seguimiento a ese traslado. Pero ni el ICANN ni el museo, en términos normativos de funcionamiento del museo,
tienen, tienen funciones de control, de vigilancia y de control sobre instituciones museales. Incluso sería interesante que Laura nos cuente cuál es el alcance de vigilancia y de control que tiene el ICANN sobre las tenencias, sí, sobre la colección. Pero en el caso nuestro estamos con muy pocos mecanismos y por esa razón todo el sector y el campo está pensándose en crear porque hay muchos vacíos normativos. Digamos que todo el sector museal se fundamenta sobre 3 resoluciones ministeriales, pero hay mucho vacío para poder hacer seguimiento. Por ejemplo, el protocolo de liquidación de un museo o de cierre de un museo no existe. Un museo debe ser un ejercicio de larga duración, pero hay muchas veces, digamos, este ejercicio de Valledupar pasa desde que una investigadora, Ruth Ariza, quien toda la vida la cuidó, se enferma y a partir de ahí empiezan deterioros y eso da cuenta de una debilidad institucional y por eso es tan importante que se alíen y que tengan la conexión en los dos escenarios, ¿sí? Que tengan tanto el proceso de colección, el registro y el acompañamiento del ICANN, pero también tengan la creación de la institucionalidad para que este tipo de instituciones no sean tan débiles. Entonces, muchas gracias por el llamado, porque nos permite explicar el panorama que además de esa manera tenemos muchos casos, incluso casos que involucran los espacios como el Consejo de Patrimonio de la ciudad, que toma decisiones de trasladar o de entregar, o del alcalde que dice, no, es que eso era mío, y entonces el consejo dice, no, eso era del municipio. En fin, creo que María tiene más ilustraciones de ese tema. Mira, yo creo que hice que Alfonso se animara a hablar. Disculpa, Alfonso, si cometí alguna imprecisión. Hola, buenos días. No, es que Buenos tengo días, yo Darío problemas Valiente también con la necesito hablar, señal. pero no puedo levantar la mano. ¿Sí? Señor, ya le damos la palabra. Luis, gracias por las aclaraciones. Sin embargo, es que me encuentro en una búsqueda de materiales arqueológicos de referencia en Valledupar y bueno, me acerco consultando por un museo, pero bueno, llego a la conclusión de que está cerrado. Sin embargo, como ciudadano que no estoy adscrito a ninguna de estas instituciones, como la Casa de la Cultura, ¿qué puedo hacer en ese caso? ¿Sí? Yo creo Como que ciudad, en la pregunta que también hacía Luis Carlos frente al ICANI y frente al tema de la colección, porque una cosa es la colección y otra cosa es el tema de la entidad y el ente territorial que está aprobando o apoyando o financiando o gestionando. Entonces, frente a la colección arqueológica, que eso es como nuestra competencia, sí su merced podría hacer como la solicitud expresa al instituto para poder hacerle el seguimiento a esa tenencia y saber si realmente había una tenencia y a qué vienes, porque si bien pues usted tiene como más información, a veces los museos tienen una parte de la colección con tenencia y otra parte sin tenencia, entonces habría que revisar y mirar la trazabilidad. Lo que está exigiendo en este momento el ICANN, y el ICANN sí tiene una corresponsabilidad directamente en la vigilancia, digamos, y en el manejo de estas tenencias, y es que se solicitan informes de seguimiento, el ICANN puede ir en cualquier momento y revisar si realmente las piezas están o no están, en qué condiciones se encuentran, y se piden unos informes. Entonces, yo creo que este caso es fundamental para que su merced también nos lo reporte, para que nosotros tengamos como el conocimiento desde el ICANN, porque hay que aclarar que esto no lo manejamos nosotros como grupo de patrimonio, sino el grupo de arqueología del ICANN. Entonces, al interior de las instituciones también hay unas competencias que es necesario, pues, preguntárselas a quien le compete y por eso la idea de que ustedes puedan manifestarlo en el link que ya puse en los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Laura y Luis. Voy a seguir en el orden que les puse en el chat. Está la pregunta del señor Diego Ruiz, desde Guateque, Boyacá. No sé si quiere hablar. Por favor, yo no tengo
Yo no tengo cómo levantar la mano, no sé manejar el celular, por ahí estoy Señor pidiendo la Darío. palabra. Señor Darío, lo puse de terceras, ¿le parece bien? Estoy de acuerdo, muchas gracias. Muy amable, ya le doy la palabra, disculpe. Entonces, pregunta, no sé, Laura, si alcanzaste a leer el mensaje o se los leo. Pues igual yo creo que leerlo para todos porque los casos son comunes. Bueno, el municipio cuenta con un material arqueológico que fue entregado en su momento por la concesión transversal del SISGA, cuando ellos hicieron la intervención de la vía nacional y otra que el municipio encontró al realizar arreglo de vías. Las tenencias fueron radicadas en su momento ante el ICANN, pero el alcalde en su momento no firmó las tenencias, por lo que el material se encuentra más almacenado en nuestra biblioteca municipal. Y lo que nos comentaron desde la gobernación es que hay que hacer un reinventario de ese material y actualizar las tenencias. La pregunta es, ¿el ICANN puede asistirnos técnicamente en ese proceso de actualización del material para actualizar las tenencias? Gracias. Técnicamente sí, nosotros podemos generar un espacio virtual donde les explicamos la ficha, donde explicamos cómo pueden hacerlo y demás, pero ustedes o la entidad territorial o la biblioteca o el responsable o interesado es quien debe diligenciar la ficha única de registro y tenencias. Y nosotros les explicamos todo el procedimiento. Eso no hay ningún inconveniente. Con mucho gusto pueden solicitar la asistencia técnica de manera virtual y proponernos una fecha y hora, o nosotros en la respuesta les proponemos la fecha y hora y enviamos el link para poder brindar esa asistencia. Muchas gracias, Laura. Voy a seguir con el señor José David Toro, de Voz, y después sigo con usted, señor Darío. Gracias. José, David. Señor José, estamos teniendo problemas. Si quiere, le doy la palabra al señor Darío y después sigue usted. ¿Le parece? ¿O intenta hablar? Perdón. Ay, qué vaina, no lo escuchamos. ¿No me escuchan? Ahí, acá Ya, no me ahora escuchan. sí. 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 Mira, le estoy hablando de acá. Yo hago parte de una vereda, la vereda La Leona, en el corregimiento de Anaime, el municipio de Cajamarca. Quisiera una inquietud y de pronto una reflexión. La primera inquietud es que realmente comunicarse uno con el ICANN es muy difícil. Un compañero que intervenía antes decía sobre la falta de como de un protocolo y una hoja de ruta. ¿Qué se puede hacer frente a los hallazgos? Sí, muchas de las personas, campesinos que se encuentran vestigios arqueológicos, prefieren taparlos, prefieren esconderlos, porque se convierte en un problema y tenerlos que denunciar. O sea, es un problema uno encontrarse un vestigio arqueológico, porque no existe una comunicación con el ICANN que sea idónea, no hay un protocolo, no hay una hoja de ruta que permita que eso pueda ser accesible. Y lo segundo es con un caso en particular, y es de unos hallazgos arqueológicos que se encontraron aquí en la vereda La Leona, en la construcción de un colegio que estaba construyendo Crescenwafer. Esos vestigios arqueológicos fueron profanados, fueron huaqueados, con la complicidad del ICANN. El ICANN es el responsable de que eso hubiera ocurrido. Muchos de esos vestigios, de los hallazgos arqueológicos que se encontraron ahí, quedaron diseminados por todos. Acá cualquier persona tiene un uso, tiene un hacha, tiene otras cosas,
que se pudieron haber encontrado, que se encontraron ahí en esa vaina, pero porque no hubo un manejo profesional ni idóneo de esos hallazgos. Eso fueron guaqueados y hay una responsabilidad grande del ICANN frente a esos sucesos. Hemos escrito al ICANN, yo he mandado comunicaciones y ellos siempre dicen que no hay informes sobre las visitas que hicieron, que los informes no han llegado, que eso lo hizo una contratista, una señora Lucero Cortés, que tampoco le cumple al ICANN porque nos mandan las respuestas que ya donde dice no he podido mandar y siempre pidiendo plazos, pero los informes, porque la responsabilidad no es de la señora, la responsabilidad es del ICANN, porque la señora incluso dice no he podido mandar el informe, y el ICANN dice no, tiene que mandar el informe, la señora dice no, esas son las cartas que nos han enviado. La señora dice no he podido mandar el informe, y el ICANN nos contesta a nosotros con evasivas, nunca nos ha sido concretos en respondernos, miren, aquí está el informe. Nos hablan de que han hecho 6 visitas, después que han hecho 5 visitas, pero, o sea, es como la forma de las respuestas. El fondo no nos han contestado nada. Nos dicen que nos han mandado unos anexos, esos anexos están en unas carpetas vacías, pero sí existe una irresponsabilidad por parte, una responsabilidad por parte del ICANN, que es la encargada de cuidar el patrimonio de la humanidad. Es que quisiera aprovechar este espacio para denunciar la inactitud, la inoperancia del ICANN frente a ese caso en particular, que es en La Leona, en el corregimiento de Anaime, municipio de Cajamarca, unos vestigios arqueológicos que se le han hecho mucha propaganda, pero que realmente acá se profanaron, porque las tumbas se desenterraron, después las volvieron a enterrar y quedaron diseminadas por todas partes, y el manejo que se le dio fue un manejo, eso lo guaquearon totalmente. Entonces yo quisiera un pronunciamiento del ICANN frente a eso. ¿Qué piensa el ICANN frente a ese caso en particular? Gracias. Bueno, pues el ICANN somos muchas personas, ¿no? Entonces también como tener claro que también existen diversas dependencias, aclarar que sí existe un protocolo, es el protocolo de reporte de hallazgos fortuitos que todo ciudadano debería conocer, que efectivamente estamos en deuda desde el ICANN y que desde hace 2 años hemos venido haciendo unos ejercicios de socialización, de capacitación, de divulgación de este protocolo, que si ustedes quieren, pues también pueden solicitar esas capacitaciones porque esas las maneja directamente el grupo de arqueología con el equipo de hallazgos fortuitos, y que en el caso específico de La Leona, pues hace parte de un proyecto que efectivamente corresponde a un arqueólogo, porque el arqueólogo es el responsable de solicitar la autorización de intervención arqueológica, y estos arqueólogos pues son los responsables de entregar los informes, como usted bien lo está diciendo. Ahora, pues habría que revisar puntualmente en cada uno de los aspectos. Digamos que desde el grupo de patrimonio, que es el área al cual correspondemos nosotros estamos en toda la disposición de poder brindar el acompañamiento y de hacer el seguimiento que se requiera para poder esclarecer las inquietudes. Everardo, que nos estaba compartiendo y acompañando hoy en la presentación, es la persona encargada para esa región del país, y él ya tenía también algunas inquietudes por parte del ente territorial frente a los hallazgos que se están dando en Cajamarca. Que es necesario revisar otras rutas, sí, pero la idea también es que pensemos en este espacio como un espacio necesario, y lo estamos viendo frente a todo lo que compete al tema arqueológico, pero que nos concentremos un poco también en los bienes muebles. Si bien hay unos manejos distintos frente a los hallazgos y demás, es necesario tener claridad que si eso va a ser expuesto y si está o hace parte de una entidad museal, pues cómo vamos a reportar eso que conocemos, eso que está y que existe en este momento, que es lo que nos interesa también conocer. Pero le agradezco mucho la manifestación de la información. Everardo, porfis, como tomar nota, y si puedes contactarte con don José David Toro para poder esclarecer como las inquietudes que él tiene. Perdón un poco, nosotros esa situación se la comentamos a Everardo Herrera allá en Ibagué, en el Banco de la República, hace más o menos 10 meses. Eso nunca se ha puesto cuidado a eso. O sea, el ICANN ha manejado eso de una manera irresponsable. Yo le dije a Everardo allá en el Banco de la República, la comunidad nunca estuvo enterada de qué fue lo que encontraron allá.
¿sí? Y existe toda unas hipótesis, un comentario frente a los hallazgos, precisamente porque no... Yo le dejé el teléfono a Everardo del vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, y nosotros, nunca se comunicó con nosotros, pero mire, las irregularidades se han presentado porque yo he escuchado parte de los informes, no porque ustedes los hayan enviado, sino... Y esta señora, el Lucero Cortés, simplemente dice, no he podido encontrarlos, denme más plazo para entregar los informes. No hay una coherencia, y uno dice, ¿hasta cuándo una organización de esos? Nosotros escribimos a la Procuraduría y al Ministerio de Cultura. Señor José David. Señor, sí. Señor José David, disculpe. Se le está cortando la voz, pero además hay otras personas con la mano levantada. Entonces debemos también darles la palabra. Simplemente quería dejar esa inquietud para que la tengan en cuenta, ¿vale? Sí, señor. Señor José David, una sola pregunta. El Centro Cultural, yo veo por un artículo del Pereirano que hay un proyecto de COCREA y crearon un centro cultural de activación de las tumbas. ¿Ese centro cultural está funcionando? Aló. No, pues puedes escribir en el chat, luego nos contactamos con usted, pero ese es el tipo de fortalecimiento que podemos hacer, que si mientras por un lado vamos averiguando, una cosa es la colección y el detrimento o lo que pudo haber sido la intervención de la colección, y la otra es crear instituciones que puedan salvaguardar y mantener estas tensiones y estos diálogos con la comunidad. Entonces yo noto que hay un proyecto de COCREA, María, entre CREPS y un centro cultural que debe de estar garantizando estos diálogos e incluso impulsando las comunicaciones que nos están presentando este panorama. Perfecto. Dale, María. Bueno, voy a darle la palabra al señor Darío. Muy buenos días. Qué pena que ojalá es que lo nuestro se escuche mejor. Ustedes hablan de tratamiento a las piezas arqueológicas, también habla de visitas a los museos, del mapeo y capacitación. Esto nos interesa. Yo pertenezco al Museo Histórico Cultural Jairo Buitrago en Marquetalia, Caldas. Este museo lo fundamos Cátedra Catalizadores. No tenemos ayuda económica en absoluto y está ubicado en una sede del municipio. No tenemos, vuelvo y repito, ayuda, pero también tenemos un déficit bárbaro porque si hay alguien que quiere rescatar alguna pieza y quiere venderla o quiere buscamos alguna ayuda, no tenemos cómo hacerlo porque no hay recursos. Por ejemplo, la sede está con una humedad del carajo. Nos regalaron 2 vitrinas, pero las 2 vitrinas ocupan mucho espacio y hay que adaptarlas y no tenemos recursos para ello. ¿Qué podemos hacer si ustedes nos ofrecen la visita y capacitación? En esas 2 opciones puede estar enmarcado algo que nos beneficie. Sí, señor. Señor Darío, primero que todo, ¿usted puede entrar al formulario de asistencia y contacto y llenarlo? Haré lo posible porque yo soy un poco, la tecnología me golpea duramente a mí. Lo haré a la medida de la circunstancia. O señor Darío, dejarnos su teléfono al menos dictado para que no perdamos contacto. Sí, el mío es 313-604-8956. No, gracias, señor Darío. Perfecto. Listo, Laura, No qué sé pena. si... Eso. Listo.
Sí, don Darío, pues aquí también ya anoté su número. Nosotros priorizaríamos también pues la comunicación para brindar acompañamiento. Nosotros desde el ICANN tenemos un equipo que es al que pertenecemos Everardo y yo, donde brindamos asistencia técnica en todo el tema relacionado con